se nos pide que usemos un conjunto de bloques de patrones para completar esta actividad, y que dos hexágonos representen un todo o una unidad, lo que llamaremos un doble hexágono. Así que este es el doble hex, que equivale a una unidad o un todo. Parte A, se nos pide determinar el valor de cada bloque de patrón. Tenemos un bloque de patrón amarillo, rojo, azul y verde. Estaremos completando esta actividad utilizando los bloques de patrones de la Biblioteca Nacional de Manipulativos Virtuales. Y aquí hay una URL para el sitio. Entonces, para comenzar, estamos definiendo este doble hex como un todo, y ahora vamos a determinar el valor de cada bloque de patrón. Porque toma 2 bloques de patrones amarillos para hacer un todo, eso significa que un bloque de patrón amarillo es igual a la mitad. Ahora echemos un vistazo a los bloques de patrones rojos. Observe cómo se necesitan 1, 2, 3, 4 bloques de patrones rojos para hacer un todo, lo que significa que un bloque de patrón rojo es igual a un cuarto. Y ahora echemos un vistazo a los bloques de patrones azules. Se necesitan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques de patrón azul para formar un todo, lo que significa un bloque de patrón azul es igual a un sexto. Y ahora veremos los bloques de patrones verdes. Comenzaremos por determinar cuántos bloques de patrones verdes forman un todo. Y voy a seguir adelante y acelerar esto. Observe cómo se necesitan 12 bloques de patrón verde para formar un todo, lo que significa que un bloque de patrón verde equivale a un doceavo. Entonces, para resumir, un bloque de patrón amarillo es igual a la mitad, un bloque de patrón rojo es igual a un cuarto, uno en el bloque de patrón azul es igual a un sexto, y un bloque de patrón verde es igual a un duodécimo. Grabemos esto para la parte A. Ahora, para la parte B, se nos pide que expresemos las relaciones de igualdad que existen usando estos bloques de patrones y el doble hex como una unidad, o como un todo. Bien, volviendo a la diapositiva anterior, sabemos que un entero es igual a 2 amarillos, un entero es igual a 4 rojos, un entero es igual a 6 azules, y un entero es igual a 12 verdes. Estas son 4 relaciones de igualdad que podemos expresar usando el doble hexadecimal como un todo, y aquí están. Pero hay otras relaciones de igualdad que podemos expresar usando el bloque de patrones si consideramos un bloque de patrón amarillo. Observe cómo un amarillo es igual a 2 rojos. Un amarillo también es igual a 3 azules y un amarillo también es igual a 6 verdes. También registremos estas 3 relaciones de igualdad. Y un amarillo es igual a 2 rojos, uno amarillo es igual a 3 azules, y uno amarillo también es igual a 6 verdes. Y ahora consideremos uno rojo. Note uno rojo. Es igual a 3 verdes y observe que un azul es igual a 2 verdes. Expresemos también estas dos relaciones de igualdad. Creo que nos detendremos aquí para esta lección. Cuando regresemos, veremos cómo agregar fracciones usando este doble hex como un todo. Espero que hayas encontrado esto útil.